Todos conocemos al célebre escritor Robert Lawrence Stein, y si no lo conocen, indudablemente deben conocer su obra máxima, Goosebumps, conocida en Latinoamérica como Escalofríos y en España como Pesadillas. Y aunque todos conocemos esta magnífica obra, no es raro enterarse de que el autor o los creadores de series de esta magnitud tuvieron trabajos anteriormente citados. Y si bien vamos a hablar de Goosebumps en un posterior video, en este mismo toca hablar de las primeras grandes obras que tuvo Stein. Obras que, si bien no fueron tan exitosas como Escalofríos, al menos permitieron sentar las bases de esta misma y que por supuesto merecen tener una gran mención particular. Contrario a lo que muchos imaginarían, los primeros trabajos de Stein estuvieron más que alejados del terror y lo sobrenatural. De hecho, las primeras obras de Stein estaban basadas para niños, pero se trataban de obras humorísticas y cómicas para hacer reír a los mismos. Precisamente, Robert Lawrence Stein utilizaba el nombre de Jovial Bob Stein, o Bob Stein el jovial, es decir, el alegre, el carismático. Y precisamente estas obras se trataban sobre humor, risa, juegos y todo tipo de sentido para entretener a los chicos. Los trabajos de Stein en este sentido de Bob el jovial fueron llevados a cabo durante casi una década. Precisamente se hizo desde 1975 hasta 1984. Todo esto trabajando para la editorial de libros Scholastic, y que precisamente sería la misma editorial que continuaría publicando sus obras en género de terror. Sin embargo, fue precisamente en 1986 que Stein comenzaría a trabajar en una pequeña novela terrorífica llamada Citas Ciegas, la cual publicaría ese mismo año. Y acá es donde comienza lo interesante y también lo curioso. Si bien los que conocemos a Stein sabemos que él tiene diversas colecciones publicadas, lo cierto es que Citas Ciegas llama la atención en particular por un motivo interesante, y es que en un principio se publicó de manera individual, lo cual llama la atención ya que quienes investigamos sus obras y quienes seguimos su trabajo, sabemos que Citas Ciegas forma parte de una colección publicada en los 90, precisamente llamada Los Thrillers de Robert Lawrence Stein. Y esto después de mucha investigación y después de investigar durante un buen tiempo en diversas fuentes de internet, procurando que sean fuentes confiables, por supuesto, me permitió descubrir el trasfondo de este asunto. Verán, Robert Lawrence Stein comenzó a publicar sus obras de terror de manera individual, comenzando en el 86 con Citas Ciegas. La aceptación que tuvo el público que tenía Scholastic y la propia aceptación de la editorial en ese momento le permitieron a Stein continuar bajo este camino, publicando seguidamente otras obras de este género criminalístico, como por ejemplo El novio Rip, por sus siglas Rest in Peace, o sea, Descanse en paz, La novia muerta o incluso una muy exitosa novela corta titulada Jenny la niñera, también conocida simplemente como La niñera o La canguro, siendo esta tan exitosa que llegó a contar con 4 partes. Precisamente quienes investigamos más sobre esta serie y sobre estas novelas en particular, nos damos cuenta de un detalle interesante, y es que todas estas novelas que Stein publicaría de manera individual serían recopiladas entre mediados y finales de los 90 en una colección titulada Los Thrillers de Robert Lawrence Stein o Los Thrillers de R.L. Stein. De ahí que se genere tanta confusión, puesto que sabemos que se trata de novelas independientes, pero al mismo tiempo forman parte de una colección. Precisamente lo que pasó fue que la editorial para la que Stein trabajaba tomó todas estas novelas independientes y decidió publicarlas entre mediados y finales de los 90 en una sola colección. Pero también hay otro detalle a llamar de este caso, y es el caso de la calle del terror, o Fear Street como lo conocemos. Precisamente los primeros pasos de Stein, si bien se dieron en estos thrillers, comenzaron a tomar cada vez mayor forma ya en el 89, cuando comenzaría a escribir La calle del terror, o también conocida como Fear Street.
Fear Street tomaba muchos de los aspectos que tenían ya sus novelas independientes, las cuales después pasarían a formar parte de este thrill, de los thrillers de Robert Lowenstein, y situaban a todos los protagonistas, adolescentes, casi finalizando el colegio. Hay puertas que se mueven solas. Adolescentes que finalizaban el colegio y que pasaban por situaciones terroríficas como asesinatos, misterios o incluso de muy rara vez ocurrían eventos paranormales como la aparición de fantasmas o la aparición de supuestas personas muertas que volvían en una especie de zombies y ese tipo de cosas. En ocasiones también ocurrían eventos que parecían ser paranormales como los cambios de cuerpo, pero en la gran mayoría de casos se descubría que no había asuntos paranormales. Por ejemplo, en este libro donde ocurrían los intercambios de cuerpos, en realidad era todo psicosis de la protagonista, quien creía que había cambiado el cuerpo con su mejor amiga, pero la realidad es que su mejor amiga llevaba 3 años muerta. Sin embargo, hay que aclarar que los thrillers de R.L. Stine y que Fear Street fueron dos buenas colecciones que dieron un gran y excelente inicio para Stine en el ámbito del terror. Finalmente, algunos años después, a principios de los 90, él intentaría lo paranormal con Goosebumps, teniendo así el gran resultado a nivel mundial que tuvo en ese momento y que sigue teniendo hoy día. Para ir ya concluyendo este pequeño video hablando sobre los primeros pasos que tuvo Stine, vamos a aclarar un par de factores. Primero, es muy normal que haya una suerte de confusión con estas obras. Por ejemplo, a mí me pasaba que en ocasiones, mucho antes de internet, creía que obras de los thrillers de Robert Lowenstein o que las novelas independientes que más adelante formarían parte de esta colección de thrillers estaban también relacionados directamente con la serie de La Calle del Terror, a veces asociando que ambas series eran la misma. Esto es totalmente falso. Es verdad que las novelas independientes que Stine comenzó a escribir en un principio fueron, casi una década después, recopiladas en la colección Los Thrillers de R.L. Stine, pero están totalmente separadas del ambiente de La Calle del Terror o Fear Street, como mejor se lo conoce. En el caso de La Calle del Terror, todos los protagonistas están en la ciudad de Shadyside, una ciudad ficticia, y precisamente visitan de tanto en tanto la Calle del Terror. Más adelante, Robert Lowenstein escribiría una muy exitosa colección titulada Fantasmas de Fear Street, que también tenía que ver con la Calle del Terror y que de hecho es como una especie de fusión entre la Calle del Terror y Goosebumps. Ya en un posterior video también hablaremos de esta colección. También es verdad que estas colecciones no fueron tan exitosas como sus sucesores. Escalofríos, sin lugar a dudas, la obra cúspide del terror infanto-juvenil, o incluso Fantasmas de Fear Street, que, si bien no fue tan exitosa como Escalofríos, al menos gozó con mayor éxito y popularidad que La Calle del Terror y que los thrillers de Robert Lowenstein. Sin embargo, quiero aclarar que tanto los thrillers de Stine como La Calle del Terror en sí son muy buenas novelas criminalísticas en su mayoría, y que de hecho vale mucho la pena leerlas. Si te gusta Stine por el estilo paranormal, entonces no te las recomiendo, ya que muy rara vez te vas a encontrar con algo de este tipo. Lo máximo que recuerdo en estos momentos de hacer este video es el caso de un chico que visitaba una casa en la playa y que a través de ella podía viajar en el tiempo. O incluso el caso de las dos chicas que cambiaban cuerpos, pero al final resultó que era psicosis de la protagonista. Aún así, si te gusta Stine, si te gustan las obras criminalísticas, te las recomiendo muchísimo. En el caso de los thrillers de Robert Lowenstein, esta colección simplemente recopiló todas sus novelas independientes de este género criminalístico y las publicarían en una colección. Ahora bien, en el caso de La Calle del Terror, si bien es verdad que esta colección fue publicada a finales de los 80, principios de los 90, Stine ha continuado publicando nuevos tomos. En 2005 publicó algunos libros, más o menos en 2014-2015 aproximadamente publicaría Juegos de Fiesta y continuaría publicando nuevos libros de esta colección, e incluso muy recientemente se hizo una trilogía de películas la cual ya se puede disfrutar en Netflix y que estuvieron fuertemente inspiradas en esta colección. Tenía planeado hablar de Goosebumps desde un principio y posteriormente hablar de Fantasmas de Fear Street, y es algo que veremos muy pronto en este canal.
Sin embargo, pensé que lo mejor era hablar de los primeros pasos de Stein antes de sus grandes colecciones, y que si bien no gozaron del gran éxito que tuvieron sus sucesoras, vale la pena mencionar y reconocer que, pese a todo, son muy buenas obras y las recomiendo totalmente. Yo soy Charles Jones y nos vemos en un próximo video. Gracias.